Cada pueblo, cada comunidad vive en algún momento de su devenir la oportunidad histórica de reconocerse y reafirmarse en sus señas más profundas. De la madurez y de la unidad de ese pueblo depende aprovechar tal impulso para forjar su futuro. Canarias acaba de enfrentarse a su momento histórico, a su gran oportunidad, y ha sabido aprovecharla gracias al esfuerzo de todos. El pasado 13 de septiembre de 2006, tras 2 años de arduo trabajo, el Parlamento de Canarias aprobó la propuesta de su nuevo Estatuto de Autonomía, llamado a convertirse en la norma institucional básica de nuestra convivencia, de todos los hombres y mujeres que en igualdad están construyendo esa tierra única que es este archipiélago atlántico, Canarias. Hay un tiempo para la discrepancia y otro para empujar juntos. Este es el momento de aparcar lo que nos separa y cerrar filas. Porque si algo pretende y consigue esta propuesta de estatuto es unirnos más como canarios y dotarnos de más capacidades para ser los propios protagonistas de nuestra propia historia. Comienza la votación. Votos emitidos 56, a favor 36, en contra 15, abstenciones 5. Queda en consecuencia aprobada la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía. Hoy hemos afirmado la nueva voluntad de Canarias de ser por sí misma en un mundo global bien anclada en España y en Europa y abierta como nunca a ser centro de progreso, paz y convivencia en el Atlántico. Muchas gracias. El actual régimen autonómico de Canarias surge como resultado del sistema democrático instaurado en España a partir de 1976 y, en concreto, tras la promulgación de la Constitución Española de 1978, donde en su título 8 se establece el Estado de las Autonomías y se insta a las nacionalidades y regiones de España a aprobar sus respectivos estatutos de autonomía. Por su insularidad, por su fragmentación, por su lejanía del territorio continental, Canarias ha disfrutado siempre de una situación especial desde hace 500 años. Ya en el siglo XVI, la Corona de Castilla reconoce su condición singular, dotando a las islas con privilegios comerciales y fiscales. Este reconocimiento se manifiesta posteriormente en normas como el Real Decreto de Puertos Francos en 1852 o la Ley de Puertos Francos de 1900, y cuya expresión actual se encuentra en la Ley del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. El proceso de descentralización en autonomías tiene sus orígenes en el siglo XIX, pero es en la Constitución de 1931 cuando se establece la necesidad de que las provincias que lo deseen, así como territorios insulares, puedan constituirse en autonomías y asumir las competencias que no se reserve el Estado. A mediados de 1936, las mancomunidades provinciales de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife son las encargadas de realizar una nueva propuesta de estatuto para Canarias, donde se hace mención a la capitalidad compartida. Sin embargo, el alzamiento militar del 18 de julio interrumpe este proceso, que solo vuelve a reanudarse 40 años después, con el inicio de la democracia. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento. 15 de junio de 1977 se celebran las elecciones fundacionales de la democracia española. El partido ganador en las urnas es la Unión del Centro Democrático, UCD, seguido en número de votos por el Partido Socialista Obrero Español, PSOE. La sociedad española afronta el cambio de régimen político con una madurez asombrosa, aplaudida y admirada a nivel internacional. Se inicia una nueva etapa en la historia de España. A partir de estas elecciones,
Comienza en Canarias un periodo preautonómico decisivo para su futuro. En 1978 se crea como órgano de gobierno de las islas la llamada Junta de Canarias, con representación de parlamentarios de cada cabildo y miembros locales. En la constitución o inicio del proceso preautonómico me correspondió la responsabilidad como secretario general de los socialistas canarios de definir la posición nuestra cuando nos encontramos que las divisiones internas de la Unión de Centro Democrático, que tenía una mayoría aplastante en Canarias, les llevaba a no saber quién era el candidato oficial. Incluso yo participé con Felipe González en una conversación con Adolfo Suárez, que llamó a la Moncloa para preguntarle cuál era el candidato, porque nosotros socialistas habíamos decidido, y así se lo comunicamos a Suárez, que apoyaríamos a lo que fue elegido Alfonso Soriano Benítez de Lugo. En la época preautonómica yo creo que hicimos las cosas muy bien. Hubo una participación de la sociedad, de los sectores empresariales, hubo un debate muy intenso en todos los medios de comunicación. Algo que yo he hecho en falta ahora, en la reforma última. Creo que con respecto a la etapa preautonómica, en aquella hubo un debate mucho más abierto a la sociedad, mucho más participativo. Las gracias que tenemos que dar todos los canarios a Suárez por la sensibilidad, la serenidad, la capacidad de análisis y la colaboración junto con la solidaridad que tuvo con todos los canarios a la hora de poner en marcha la preautonomía, que en definitiva pues constituyó el conjunto de cimientos imprescindibles para nuestra autonomía. Nuestra autonomía, que se aprobó precisamente en las postrimerías del mandato de Suárez, ha dado paso a un esplendor que en muchos aspectos se ha notado en la vida canaria, en la vida social, en la vida económica, y desde luego ha contribuido mucho a que Canarias sea hoy como es. La Junta funciona en pleno permanente y en consejo permanente, y tiene como funciones, entre otras cuestiones, gestionar y administrar los servicios que transfiera la Administración del Estado. Yo creo que en la preautonomía hay que destacar dos puntos importantes. Uno, la especificidad de Canarias y la necesidad de un tratamiento singular distinto, como el archipiélago alejado, respecto sobre todo a España. Y otro es el esfuerzo continuado, permanente, de todos los políticos desde la preautonomía hasta el día de hoy, de perfeccionar ese estatuto, que entiendo que debe ser la herramienta de futuro de Canarias y que todos tenemos obligación de apoyarlo. Aquellos años 77, 78, 79, la constitución de los primeros ayuntamientos democráticos fue una especie de puerta de aire fresco que entraba con una enorme ilusión. Todos quisimos cuidar la democracia, todos queríamos, los que tenían más responsabilidad y los que tenían menos, queríamos apoyar aquel proceso que era una esperanza. Por primera vez en la historia tuvimos capacidad de autogobernarnos. Por primera vez en la historia tuvimos capacidad de debatir entre nosotros sin tener que acudir a Madrid, sin que nos pelearan desde allí. Tuvimos la oportunidad de plantearnos cuál era el futuro, qué queríamos para el futuro de Canarias, qué queríamos hacer con los servicios, con las competencias. Podríamos hablar horas de esos tiempos, pero ¿cuál ha sido el resultado? El resultado yo creo que ha sido magnífico. O sea, Canarias nunca ha crecido tanto de forma tan responsable como en esta época, con capacidad de autogobierno. El proyecto que se ha tomado en consideración en el Congreso es un estatuto con el alcance que Canarias necesita para este siglo XXI. Con el alcance en, lo primero, definir cuál es el espacio, cuál es el territorio de Canarias. El territorio de Canarias lo forman nuestras 7 islas y el agua que nos une y nos separa, más el espacio aéreo correspondiente. Eso para los ámbitos de seguridad, para los ámbitos del medio ambiente, incluso para los usos del mar que nos une, la capacidad de tener autonomía sobre esas aguas, creo que es una clave fundamental para el futuro. Que ese estatuto sea una realidad, se apruebe en el Congreso, en el Senado, pero sobre todo que ese estatuto sea con el que este Parlamento y el gobierno que emane de él pueda gobernar el próximo futuro de la Comunidad Canaria. Creo que tendremos un porvenir
muchísimo más esperanzador y además sobre todo estará en nuestras manos. Finalmente, en 1982, fue aprobado el primer Estatuto de Canarias, que acercaba a nuestras islas a las llamadas comunidades históricas, Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía. 9 meses después de su entrada en vigor, el 8 de mayo de 1983, se celebraban las primeras elecciones autonómicas de Canarias. El 30 de mayo, nuestra comunidad estrenaba su órgano legislativo, el Parlamento. Y los hombres y mujeres de Canarias tenían por fin voz y voto propios. Pero, ¿qué es exactamente el Estatuto de Autonomía de Canarias? Se trata de la máxima expresión del autogobierno de nuestras islas, que en las 2 últimas décadas ha dado lugar, sin duda, a un espectacular desarrollo del archipiélago en asuntos claves como la educación, la sanidad, las infraestructuras, el empleo y un largo etcétera. El Estatuto reconoce a Canarias como nacionalidad dentro del Estado. Fija la capitalidad compartidas en las ciudades de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, así como la sede del presidente del gobierno, del Parlamento y de la delegación del gobierno. Establece además el sistema electoral canario, configura la isla como ente territorial de la comunidad autónoma, definiendo el papel de los cabildos como órganos de gobierno. También plasma las competencias propias de la comunidad autónoma y, entre otras cuestiones, establece el contenido de nuestro régimen económico y fiscal, REF. Tanto la Constitución española como el Estatuto de Autonomía han permitido que en 25 años Canarias realice la transformación institucional, jurídica, económica y social más importante de su historia. De hecho, Canarias empezó a crecer cuando comenzaron a crecer cada una de sus islas, iniciando un gran desarrollo económico. Con la formación del primer gobierno autónomo, se empezaron a gestionar desde el archipiélago competencias de crucial importancia para el desarrollo regional. El autogobierno promovió un progreso sin precedentes en todos los órdenes sociales, económicos y culturales. Se reforzó el papel de los cabildos. Se creó el Fondo de Cooperación Municipal que fortaleció a los ayuntamientos. Se logró que tanto el Estado español como la Comisión Europea reconocieran el concepto de ultraperiferia, aplicado a Canarias por los problemas derivados del coste de la insularidad y de la lejanía. Se consiguieron ayudas tan decisivas como la percepción de fondos europeos en su máximo nivel, la Reserva para Inversiones, RIC, o la Zona Especial Canaria, CEP. En definitiva, las islas despegaron y Canarias fue, finalmente, pensada por Canarias. No necesitamos el Estatuto para ser diferentes. Ya lo somos. Hay pueblos que lo precisan para marcar las diferencias. Nosotros necesitamos el nuevo Estatuto para ser mejores, para ser los responsables de nuestra propia mejora, para preservar lo que fuimos y definir lo que seremos sin perdernos en el mare magnum de la globalización. El inicio de la última legislatura marcó un proceso de reformas estatutarias que Canarias ha sabido aprovechar, como culminación del autogobierno iniciado en 1982. Las singularidades políticas, culturales y económico-fiscales de Canarias, junto con los problemas derivados de la fragmentación y la lejanía, no solo justificaban, sino que requerían de un amplio nivel de autogobierno propio y diferenciado. En 1996 se llevó a cabo la primera reforma del Estatuto, que en aquel momento supuso todo un espaldarazo al autogobierno de Canarias. Entre las cuestiones que se reformaron entonces, destacó la introducción del término nacionalidad, así como un refuerzo del papel de las islas y sus cabildos, y una ampliación de las materias transferidas. La reforma del 96 fue una iniciativa apoyada por todas las fuerzas parlamentarias canarias, pero cuando llegó a Madrid hubo un acuerdo de reforma entre el Partido Popular y Coalición Canaria que empeoró el sistema electoral frente a nuestra pretensión de mejorarlo, el resultado de aquel cambio que en otros aspectos de ampliación del autogobierno no tenía ningún tipo de reserva el Grupo Socialista, en cambio haber significado un obstáculo más para la entrada en el Parlamento a través de las regiones o circunscripciones insulares, pues nos pareció un gravísimo defecto de esa reforma del 96.
En el 96 hicimos lo que pudimos y lo que se estaba dispuesto a conceder para la autonomía de Canarias. Yo creo que fue una etapa más importante, indiscutiblemente, pero más importantes son la actual y las futuras, que irán perfeccionando este régimen al que está Canarias y la consideración que Canarias puede tener en el contexto del Estado español y en el contexto de la Unión Europea. Llegados a este punto, Canarias necesitaba profundizar en su autogobierno a través de una reforma estatutaria que, por una parte, le atribuyera un marco análogo a las comunidades con mayor autonomía, como Cataluña, Galicia o País Vasco. Y además, necesitaba que se reconocieran las distintas singularidades derivadas del hecho insular, como el hecho diferencial canario, recogido ya en el Tratado Constitucional Europeo, según el cual el archipiélago se encuentra en una posición diferente a la de los territorios continentales. Fue por ello por lo que Canarias comenzó a plantearse la reforma de una norma que se adaptara aún más a su idiosincrasia, necesidades y aspiraciones. Una norma que recogiera los principios básicos de la convivencia entre todos los que integran el pueblo canario, su vocación de universalidad, progreso y paz, su compromiso social, su apuesta por la sostenibilidad y sus singularidades económicas y fiscales reconocidas en Europa por ser una región ultraperiférica. El 13 de mayo del 2004 se crea, mediante decreto del presidente del gobierno, el llamado Comité Asesor del nuevo Estatuto de Autonomía. Se trata de un grupo de trabajo integrado por expertos en la materia que se constituye con la finalidad de elaborar un documento básico para la propuesta de reforma, texto que el Gobierno de Canarias eleva finalmente al Parlamento para su tramitación. Los 9 miembros del comité, personas de reconocida experiencia en el ámbito jurídico y político, analizan durante 6 meses todos y cada uno de los aspectos en los que se debe centrar la reforma. Se trabaja para articular mejor los distintos niveles de la administración en Canarias, para hacerlos más eficientes, permitiendo que los cabildos se rijan por leyes aprobadas por el Parlamento canario, sin estar supeditados a otras regulaciones pensadas para instituciones muy diferentes. Se trabaja igualmente por un estatuto moderno que sea también un estatuto social, una norma que asuma como principios básicos la paz, la tolerancia y el respeto a la igualdad. Ha sido un honor y una satisfacción haber participado en el Comité Asesor para la Reforma del Estatuto, tanto personal como profesionalmente. Sobre todo porque es la primera vez que desde Canarias se ha abordado de manera importante el estado de nuestro gobierno y la posibilidad de abordar todas y cada una de las cuestiones que históricamente han sido reivindicadas desde Canarias. Me refiero a cuestiones como la denominación de Canarias como archipiélago atlántico, el reconocimiento del carácter ultraperiférico, la delimitación de las aguas archipelágicas, el desarrollo y contenido del REF, etcétera, etcétera, etcétera. El trabajo del comité fue un trabajo muy intenso en el cual se definió inicialmente cuáles eran las bases de la reforma que se iba a proponer, las 4 partes, una parte esencial, la definición de Canarias, qué era Canarias, cómo se pretendía que se estructurara Canarias y las políticas del Estado con Canarias, la adaptación de las políticas del Estado hacia Canarias, Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea, Canarias como archipiélago atlántico, un segundo bloque que era la estructura político-institucional de Canarias, que fue estudiada con distintas ponencias por ese comité de expertos, un tercer bloque relativo al régimen económico y fiscal del archipiélago, y finalmente el bloque que puede considerarse más importante, que es las competencias que Canarias necesita en el conjunto del Estado español, básicamente por ser un territorio atlántico, por ser un archipiélago que está a 80 kilómetros de las costas africanas y a 2.000 kilómetros de Madrid. El derecho a la educación, a la sanidad, el acceso a la vivienda, la igualdad de género, la protección a la familia y la defensa de los colectivos más desfavorecidos son solo algunos de los aspectos revisados en la nueva propuesta del comité. Y por supuesto, todas las peculiaridades canarias derivadas del hecho insular y ultraperiférico dentro de España y de la Unión Europea. En definitiva, ¿qué supone para Canarias la propuesta de nuevo estatuto remitida a las Cortes Generales para su discusión? La delimitación de nuestro espacio marítimo es uno de los aspectos clave en el marco de relaciones entre Canarias y los países de su entorno.
El nuevo Estatuto Canario delimita las aguas archipelágicas. Dejan de ser aguas internacionales entre islas, lo que implica asumir competencias tales como la vigilancia de las costas, el transporte y salvamento marítimo, espacios naturales o el control sobre el tráfico de personas, drogas peligrosos o vertidos tóxicos al mar. En adelante, Canarias serán sus islas y el mar, y el espacio aéreo que las rodea, un archipiélago atlántico en toda su concepción. Ahora la reforma del Estatuto implica el que por fin la autonomía de Canarias incluya el mar, que el mar forme parte del territorio de Canarias. Es uno de los temas más polémicos, que ha sido históricamente aplazado en el Congreso de los Diputados. Es una demanda que parece que ahora puede cristalizar. El territorio canario sería el suelo, las islas y el mar, y esto parece que es de sentido común, pero sin embargo no ha sido así hasta ahora. Consolidar un estatuto singular y propio era uno de los principales retos de la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía. El nuevo texto ha logrado recoger cuestiones clave como la actualización del histórico régimen económico y fiscal, REF, o el reconocimiento como región ultraperiférica consagrado en el proyecto de la Constitución Europea. Aunque algunas personas crean que no, la reforma del Estatuto de Autonomía, nuestro nuevo Estatuto de Autonomía, es muy necesario para la economía de las islas. Es muy necesario porque se adapta mucho mejor a las nuevas necesidades, a las nuevas competencias del siglo XXI y porque además lleva implícito una idea muy importante en el mundo en que vivimos, y es que las regiones son los verdaderos jugadores, los verdaderos players a nivel mundial. Ya no son las regiones-estado, las naciones-estado. Por consiguiente, hay dos bloques importantes en esta reforma del Estatuto que a mi modo de ver son trascendentales para el futuro de las islas. Por un lado, la cogestión en puertos y aeropuertos. Los aeropuertos sobre todo son infraestructuras trascendentales, pueden ser cuellos de botella o pueden ser aceleradores de nuestra actividad. Para el turismo y para el comercio es muy importante que los canarios, nuestras administraciones públicas puedan cogestionar al menos puertos y aeropuertos. La inmigración no solo es un problema social, es un problema económico. Necesitamos modular, tener capacidades y competencias sobre los procesos migratorios en nuestras islas. Si no, el mercado de trabajo se colapsará y nuestros servicios públicos, la educación y la sanidad fundamentalmente, también. Y hay un segundo bloque de reformas que me parecen importantes, son las relativas a nuestro acervo histórico, al régimen económico fiscal. También el Estatuto se adapta mejor a las nuevas necesidades de autonomía fiscal. No puede ser que tengamos que seguir dependiendo del Parlamento español para cambiar los tipos impositivos de nuestros impuestos, del IGIC, de la IEM. El nuevo Estatuto nos permite esa mayor autonomía que es garantía de flexibilidad y de desarrollo. El transporte aéreo interinsular, la gestión aeroportuaria y territorial. Son algunas de las materias del régimen competencial que se han visto ampliadas por la reforma de nuestra norma institucional. Porque el nuevo Estatuto Canario reconoce que además de 7 islas, somos un espacio marítimo y aéreo que lejos de separarnos, nos une. La reforma del Estatuto era necesaria. De hecho, el que la hayan apoyado o la mayoría de los partidos políticos, pues da prueba de ello. Si desde mediados de los años 70 ya empezó a Canarias a notarse un cambio en desarrollo, yo creo que a partir de ahora es la oportunidad de que se termine de convertir en un paraíso. Más capacidad de decisión sobre nuestro modelo social. El nuevo Estatuto Canario está concebido para lograr un auténtico estado del bienestar, apostando por la igualdad en todos los ámbitos, consolidando nuestras conquistas sociales y mejorando nuestras competencias en servicios universales como la sanidad, la educación, el empleo, la justicia o las pensiones. Profundizar en el conocimiento de nuestra esencia como pueblo, revisar nuestros orígenes para hacer frente al presente y proyectarnos al futuro desde una perspectiva atlántica y tricontinental. El nuevo Estatuto de Autonomía tiene como uno de sus principales objetivos ampliar las competencias de Canarias en la defensa, desarrollo y difusión de su cultura y de sus señas de identidad. La seguridad ciudadana tiene también, por su importancia, un tratamiento específico en el nuevo texto estatutario. A partir de ahora,
el Gobierno de Canarias verán aumentadas sus competencias a la hora de asumir la coordinación y actuación de sus propios cuerpos y fuerzas de seguridad. La propuesta de poder constituir una policía autonómica queda abierta dentro de este nuevo marco. Como territorio limitado, el archipiélago necesitaba incorporar competencias en materias tales como la inmigración irregular o control de residencia y trabajo de extranjeros no comunitarios, una materia de gran trascendencia que no ha pasado desapercibida en esta reforma. El equilibrio del ecosistema es uno de los objetivos prioritarios de nuestra comunidad. Por eso, Canarias necesitaba asumir también más competencias en materia de protección medioambiental. La nueva norma básica de la autonomía canaria es especialmente sensible a cuestiones esenciales como el desarrollo sostenible, la ordenación del territorio, el urbanismo o el cuidado del litoral y el paisaje. Creo que el principio de sostenibilidad, que hoy es aceptado por todos los países modernos, debería figurar en el Estatuto como uno de los principios directores de los poderes públicos. Para empezar, en el propio preámbulo se habla de la singularidad de Canarias desde el punto de vista social y económico, pero se obvia la singularidad ecológica, y precisamente nuestro archipiélago, si se diferencia de algo de la España continental y del resto de Europa, es por una ecología diferente. Y esto es importante y que lo menciona el Estatuto, porque ello daría soporte a poder desarrollar en estas islas una política de prevención de impacto ecológico, por ejemplo, proveniente del exterior, las especies exóticas invasoras, que sin ese apoyo desde el Estatuto no se podría acometer. Necesitamos una defensa del medio ambiente diferenciada de la que sería genérica en la España continental. En definitiva, la propuesta de nuestro estatuto aprobada por el Parlamento Autonómico, que ahora debe discutirse en Madrid, implica que Canarias gana en autogobierno, gana modulando las políticas de Estado en las islas, que de ahora en adelante deberán reconocer su lejanía y su hecho insular, gana perfeccionando sus instituciones, ampliando su ámbito competencial, gana logrando una interlocución directa con los órganos europeos, debido a su estatus especial en Bruselas, gana actualizando su histórico régimen económico y fiscal, REF, gana consolidando sus conquistas sociales para lograr un auténtico estado del bienestar. La reforma ha servido a los canarios para que profundicen en el conocimiento de su pasado y puedan proyectar un futuro mejor como pueblo. Un hito histórico a la hora de reivindicar la vocación como archipiélago atlántico y tricontinental de esta tierra única. Por todo ello, con la propuesta del nuevo Estatuto de Autonomía, Canarias ganará un nuevo marco para ser más Canarias.